días a todos. Les doy la bienvenida a este video número 3 del taller de lettering. En este video vamos a continuar con el tema anterior. Vamos a seguir hablando de la familia de letras y de unas características específicas que nos van a ayudar a facilitar que todas nuestras letras sean semejantes entre sí y que pertenezcan al mismo grupo. ¿Listo? Estas características serían las siguientes: peso, modulación, ancho, altura de X, serifas y contraste de líneas. Entonces vamos a arrancar. Vamos a empezar por la primera característica, que es el peso. Cuando hablamos de peso nos referimos al grosor de los trazos de nuestras letras y por ende pues al color de esta. Al momento de crear nuestras letras es básico y muy importante tener en cuenta el grosor que van a llevar ellas. Hay que tener en cuenta que toda nuestra palabra o toda nuestra composición, si vamos a trabajar digamos en un solo estilo de letras, todas nuestras letras tengan el mismo grueso, desde la primera hasta la última, ya que si esto no es así se va a generar como una especie de desequilibrio óptico, ¿no? Entonces va a ser como un poco incómodo hacia la vista. Cuando ves digamos una letra muy gruesa y enseguida pones una letra un poco más delgada, pierde como la secuencia visual. Entonces esto hace que no haya como una fluidez en nuestra palabra. Aquí en pantalla podemos ver dos ejemplos. A la izquierda unas letras mayúsculas básicas y a la derecha una cursiva. Entonces dependiendo de lo que queramos lograr con nuestro cartel, así mismo vamos a elegir el ancho de nuestras letras. Bueno, acá tenemos otros dos ejemplos de anchos de nuestras letras. En la parte de arriba podemos ver un beautiful en una letra muy fina, y en la parte de abajo la palabra ancho con una letra mucho más ancha. Entonces hay que tener en cuenta que cuando diseñemos este tipo de letras tenemos que ser muy precisos en nuestros trazos para que no se noten los errores, y es muy fácil que se noten los errores, ya que como el esqueleto de la letra está expuesto, entonces eso facilita pues que los errores se vean. Entonces tratar de que las uniones sean bien precisas, las uniones entre letras, y que los trazos sean lo más limpio posibles. Obviamente que cada letra esté espaciada adecuadamente la una de la otra. Ese tipo de errores son menos notorios en estas letras tan anchas. El problema con estas letras es que al trabajarlas tan anchas se tienden a perder las contraformas, ¿no? Entonces hay que calcular muy bien los trazos y la espacialidad de la letra, porque si la hacemos muy anchas se van a perder las contraformas. Entonces tratar de calcular eso para que no nos suceda. Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de una letra XS, que sería la de arriba, trazos muy finos, y una XL de trazos muy gruesos. ¿Listo? Bueno, ahorita vamos a hablar de la siguiente característica, que es modulación. Bueno, al referirnos a la modulación en el diseño de letras, estamos hablando del eje imaginario de un carácter, el cual está impuesto por la línea de los trazos finos y gruesos. Entonces, estamos hablando de un eje imaginario. Tengamos en cuenta la línea base de nuestras letras. En este caso vendría siendo esta, en este caso vendría siendo esta. Esa es la línea base. El eje imaginario que está impuesto entre los trazos finos y gruesos vendría siendo este de aquí. Aquí tenemos un eje de 90 grados. Acá tenemos un eje de aproximadamente unos 60 grados. Entonces la modulación, cuando hablamos de modulación, estamos hablando de la inclinación que tienen las letras. Hay dos tipos de modulaciones, como lo acabamos de ver: vertical, que es esta de acá arriba, y oblicua, que es esta con inclinación aproximada de unos 60 grados. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando una modulación de 90 grados, todas nuestras letras tienen que estar en posición de 90 grados. Todas las astas principales, todas las curvas tienen que estar a 90 grados. Como vemos acá, tenemos una modulación oblicua y todas nuestras letras están inclinadas hacia un lado. Podemos notarlo aquí en todas las letras, tienen una inclinación. Entonces, importantísimo cuando vamos a trabajar la modulación, de que todo nuestro cartel
esté y coincida con una modulación en general, para que no pierda fluidez, para que la composición tenga un poco más de armonía. ¿Listo? Entonces, para que tengamos esto bien presente a la hora de diseñar nuestros carteles también. Bueno, aquí podemos notar en este ejemplo muy claramente una modulación vertical. Podemos notar cómo todos los ejes de las letras están dispuestos a 90 grados con respecto a la línea base de las letras, tanto en las letras de arriba como en las de abajo. Esta es nuestra línea base y todas nuestras letras están dispuestas a 90 grados. Este sería un caso de modulación de 90 grados. Vamos a buscar en nuestra galería otra modulación. En mi galería, perdón. Entonces tenemos aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una letra cursiva y podemos notar, aquí tenemos nuestra línea base, esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Podemos notar que tenemos una inclinación. Todos los ejes de nuestras letras tienen una pequeña inclinación, no tanto como el primer ejemplo en el que les mostré, pero no llega a alcanzar los 90 grados, o sea, tiene una inclinación, yo diría por ahí de unos 80 grados aproximadamente. Busquemos a ver otra acá en mi galería que de pronto tenga mucho más inclinación. Por ejemplo, aquí esto lo podemos notar muy fácilmente. Listo, tenemos acá nuestra línea base y tenemos una modulación, yo diría que de unos 80 grados aproximadamente. Listo. Entonces aquí quería mostrarles estos ejemplos para que los tengan bien en cuenta a la hora de diseñar sus carteles. Bueno, vamos con la siguiente característica de las letras, que se llama altura de X. Cuando hablamos de altura de X nos referimos al espacio que utiliza el cuerpo de la letra, la parte principal de la letra. Podemos ver aquí estos tres ejemplos, tenemos la H, la X y la P. Específicamente hablamos de espacio de X, de este espacio que hay aquí en esta retícula. ¿Por qué se utiliza la X? Porque la X tiene la cualidad de que tiene dos astas descendientes que dan justo en la línea base de las letras y dos astas ascendientes que dan justo en la línea media de las letras. ¿Listo? Esta retícula y estos espacios están divididos en espacio de X, tenemos la línea media, tenemos, la línea base, la línea media, la línea ascendiente, que es para las letras que tienen astas ascendientes, como es el caso de la letra H, y la línea descendiente, para las letras que tienen astas descendientes, como el caso de la letra P. Listo, las letras también tienen una clasificación, ya las vamos a ver, y quiero recalcar que es importante que entendamos esto a la hora de componer nuestras letras, porque esta va a ser como la retícula base para todas las letras que vayamos a diseñar, independiente del estilo que vayamos a trabajar, sean góticas, sean cursivas, sean sans serif, sean New Time Roman. Entonces tengamos bien esto claro a la hora de diseñar nuestras letras. Vamos a ver por aquí una pequeña clasificación que hice de las letras dependiendo del espacio que ocupan en esta retícula y dependiendo de su anatomía también. Entonces tenemos en la parte de arriba todas las letras que utilizan solo el espacio de X. Como podemos ver, solo utilizan la retícula del centro. Estas son letras que no tienen ni astas ascendientes ni astas descendientes. Tenemos acá en el medio las letras que tienen astas ascendientes y que ocupan por ende la retícula de la parte de arriba, o sea, ocupan el espacio de X y ocupan el espacio de las astas ascendientes.
Entonces tenemos la B, la D, la F, la H, la K, la L, la T. Quiero recalcar que esta clasificación es sobre todo para las letras minúsculas, ya que las letras mayúsculas utilizan el encaje completo, utilizan por lo general el encaje completo, ya sea la B, ya sea una B, ya sea una C. Todas las letras mayúsculas por lo general y por regla tienen el mismo tamaño, ¿listo? Entonces esto va más enfocado sobre todo a las letras minúsculas. Bueno, y tenemos en la parte de abajo todas las letras que tienen astas descendientes, y en el caso de la Z tiene una cola que también ocupa el espacio de la asta descendiente, perdón. Entonces, listo, tenemos letras que ocupan el espacio X, letras que tienen astas ascendentes y letras que tienen astas descendentes, para que tengamos esto muy presente. Esto nos va a servir para que en el momento de que diseñemos un cartel y digamos dentro de nuestra palabra tenemos un ejemplo, la letra Z, perdón, esto nos va a ayudar a ver cómo vamos a utilizar esas astas descendientes en este caso para ornamentar un poco nuestro cartel. Un ejemplo, estamos aquí en nuestro cartel y tenemos de repente una letra Z. Podemos utilizar esa letra Z ya sea para agregar algún ornamento. Esto es un ejemplo aquí hecho a medias como para que me entiendan. O en el caso de las que tienen astas descendientes, pongamos el caso de la H. Digamos que tenemos una letra H aquí. Y de repente con esta asta ascendiente vamos a agregar un ornamento. Esto es un tema que vamos a ver más adelante y más a fondo, un tema que se llama ornamentos, y vamos a explicar también todo esto. Solo quiero que entiendan esos espacios que deben ocupar las letras para que los jueguen a favor al momento de diseñar sus carteles. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de la siguiente característica de las letras, que es contraste de línea. Esta característica es muy determinante en nuestros carteles, ya que dependiendo del contraste que le demos a las líneas, asimismo va a ser que nos quede un cartel rígido, estático, o por el contrario nos quede un cartel dinámico, como con movimiento. Vamos a tomar el ejemplo de este título. Aquí notamos cómo todas las letras tienen mucho más peso. Como tienen mucho más peso en las astas ascendentes, y en las astas que van subiendo le quitamos peso. Podemos ver el ejemplo de la O, que tiene mucho más peso en esta parte de acá que en esta parte de acá. Vemos la N con peso, liviana, mucho más peso, y vuelve a liviana. Así este ejemplo lo podemos notar en todas las letras. Vemos cómo tienen mucho más peso en ciertas partes de las letras y en otras son mucho más finas. Esto va a hacer que nuestro letrero sea mucho más fluido. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de ese mismo texto, pero con una monolínea, es decir, una letra que tenga todo el mismo grosor en todos sus trazos. Entonces coloquemos el mismo color acá. Listo. Entonces vamos a tomar como ejemplo la palabra contraste. Entonces vamos a dibujarlo. Ahí nomás podemos notar cómo pierde fluidez, cómo pierde movimiento. También depende mucho de la intención de nuestro cartel. Este tipo de letras así rígidas lo que transmiten es como rigidez, transmiten como, por ejemplo, en las grandes empresas utilizan letras rígidas, grandes, gruesas, para transmitir como imponencia, como seguridad, como estabilidad. Pero pues dependiendo, como les digo, de para qué
o cuál es la intención de nuestro cartel, qué es lo que queremos transmitir. Contraste. Listo. Entonces aquí podemos notar claramente la diferencia entre una letra fluida, con dinamismo, con contraste de línea, y una letra totalmente rígida. Esta abajo me quedó feita, fue un ejemplo que hice ahí a la carrera para que podamos entender esto que les estoy diciendo. Hay otro tipo de contraste, que nosotros podemos utilizar, y es el contraste entre unas letras gruesas, rígidas, y unas letras mucho más finas. Vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Vamos a utilizar la misma frase. Palabra contraste. Ahí a la carrera, para que no nos tome mucho tiempo. Bueno, entonces tenemos ahí la palabra contraste, y en la parte de abajo de repente vamos a utilizar la misma tipografía, pero mucho más fina. Listo. Entonces esto es otro tipo de contraste. El contraste del que estamos hablando es el contraste que hay en las mismas letras, entre los trazos gruesos y los trazos finos, que es el que estamos hablando en esta frase de acá arriba. Pero quiero también, de paso que estamos hablando de contraste, mencionar el contraste que hay entre letras gruesas con mucho más peso y letras mucho más finas. Normalmente esto se utiliza cuando queremos destacar ciertas palabras, ¿no? Utilizamos letras con más peso en las palabras mucho más importantes. En este caso, digamos, queremos resaltar la palabra contraste y dejamos en un segundo plano la siguiente parte de la frase, que es de líneas. Entonces, contraste de líneas, estaríamos hablando ya de un contraste entre las mismas palabras, ¿listo? Mientras que el contraste que estamos hablando y que realmente quiero que entiendan en este momento es el contraste que hay dentro de las mismas palabras, ¿listo? Entonces, contraste de líneas. Vamos a hablar ahorita de las serifas, la última característica vital pues del diseño de letras. Cuando nos referimos a las serifas nos estamos refiriendo a los acabados de las letras. Podemos ver que todas las letras tienen una anatomía, y al final de cada trazo tiene un remate. Podemos ver acá que la mayoría de las letras terminan como puntiagudas, terminan como en punta, y podemos ver todos los remates. Teniendo en cuenta que estamos hablando de familias de letras y que cada familia tiene que tener sus características, es fundamental que cuando diseñemos nuestras letras todas tengan los mismos remates, las mismas serifas. Aquí podemos ver un claro ejemplo de una cursiva que hice, y podemos apreciar todos los remates que les acabo de mostrar. La mayoría de ellos terminan en punta, entonces es de vital importancia que al momento de diseñar sus carteles tengan presente esto y que todos los remates o las serifas de sus letras sean iguales. Por acá les voy a mostrar otro ejemplo que hice, una letra un poco más sencilla. En esta podemos notar que la mayoría de los remates o serifas
son redondos, son más redondos. En la anterior los remates eran muy puntiagudos. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, dependiendo de lo que tengamos en mente, podemos hacer cualquier tipo de acabado en nuestras serifas, pero tener presente que todas las serifas sean las mismas para que tenga una coherencia cada texto que hagamos. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Este video ha sido netamente teórico. Espero que les haya sido muy útil toda esa información que les he dado. Para el siguiente video planeo hacer unos ejercicios, dejar de un lado un poco la teoría y empezar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. De igual manera, más adelante volvemos a retomar teoría porque hay muchas cosas que tenemos que aprender acerca de las letras. Entonces, muchas gracias por ver el video y por participar. Recuerden darle like y compartir. Y muchachos, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Que tengan un feliz día.